Apreciados hermanos y maestros, bienvenidos una vez más a este espacio de En Pocas Palabras, un podcast que hemos preparado y seguimos preparando cada semana con el fin de servir a nuestra iglesia. Hay un asunto que quiero recordar antes de iniciar este breve resumen de la lección de la escuela sabática, la número 11, y es que decirles, queridos maestros, que la base para tener un buen repaso de la lección de la escuela sabática el sábado por la mañana es tener bien claro los puntos que la lección trata sobre el tema específico que se ve cada semana. Los comentarios seguramente irán apuntando hacia eso. Por eso hemos creado este espacio, para dejar lo más claro posible los puntos claves que trata la lección, a fin de que tu repaso en la clase de escuela sabática y tus comentarios vayan todos en el mismo sentido, sin salirse del tema, y entonces cada miembro de tu clase de escuela sabática pueda salir enriquecido. En esta ocasión estamos estudiando la lección número 11. Estamos ya enfilándonos hacia el fin de este trimestre con el título de Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y déjeme comenzar diciendo, hermanos, que el, el, el título de la lección en general me llama la atención por el tema que tratamos esta semana. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cada vez más, hermanos, que seguir a Jesús en tiempos difíciles es realmente un verdadero desafío. Seguir a Jesús, queridos hermanos, es ir nadando en contra de la corriente. Y por eso es un desafío la vida cristiana. Por eso siempre he dicho yo que la vida cristiana es una vida divina, no es una vida terrena. No tiene que ver con el hacer yo, sino tiene que ver con el obrar Dios en mí. Así de que, queridos hermanos, centrémonos en los tres puntos importantes que la lección señaló esta semana como puntos bases para que tú y yo podamos comentar el sábado en nuestra clase de escuela sabática. El punto número 1 tiene que ver con el trato mutuo. Y aquí empezamos con el tema de la relación padre-hijo, hijo-padre. Y el apóstol Pablo señala, iniciando esta parte de la lección, hermanos, que la relación, eh, la relación correcta entre padres e hijos es es un punto fundamental con el tema de la unidad. No solamente la unidad familiar, sí, ya que si hay unidad familiar, seguramente habrá unidad en la iglesia. Eso es una consecuencia natural de lo que sucede en el hogar también, hermanos. Por eso el apóstol Pablo empieza señalando esta mutua relación, porque en el tema de la lección de esta semana, él trata eh, eh, los valores de las estructuras sociales. El autor le llama las estructuras sociales defectuosas. Es decir, aquellas defectuosas no porque son, sino porque el hombre las ha vuelto defectuosas, especialmente la relación padres e hijos. Y en esta primera parte, el apóstol Pablo llama la atención a un asunto que subrayo porque me parece que es fundamental justo en los tiempos en que vivimos, en tiempos difíciles, y es el tema de la obediencia. Si hay algo que hoy por hoy el mundo proclama que no es un absoluto en la vida familiar, es el asunto de la obediencia. Y el apóstol Pablo justamente empieza señalando ese punto básico para los hijos. Obedeced a vuestros padres en el Señor. La obediencia en esta parte de la lección, hermanos, el apóstol Pablo, tanto de hijos a padres como la relación correcta de padres a hijos, hermanos, no la presenta como una opción, la presenta como un deber cristiano fundamental en el camino hacia la unidad. Así es que no es un asunto opcional. La referencia que el apóstol en la lección hace al quinto mandamiento, o el apóstol Pablo en Efesios 6 hace al quinto mandamiento, hermanos, nos hace ver la importancia de este mandato.
de este quinto mandamiento, que tiene una referencia extraordinaria de promesa de salvación y de vida eterna para quien lo viva. Es decir, tú y yo como hijos, o tú y yo como padres, este pasaje cobra una singular importancia, especialmente en los tiempos tan conflictivos en que nos toca vivir. Y aunque el apóstol Pablo recalca que en los tiempos de él, la relación de los padres con los hijos era un poco áspera y era defectuosa, porque así lo presenta, a veces los padres asumiendo el papel que no deberían tener con los hijos. El apóstol subraya que la obediencia a los hijos es imprescindible, pero subraya un tema y un asunto importante: la obediencia en el Señor. Es decir, los hijos, la primera obediencia que merecemos dar o que debemos dar es hacia Dios y a nuestros padres también, después de Dios, primero Dios. Y esa lealtad, esa obediencia a Cristo, en el espíritu de Cristo, en el espíritu de amor, del cuidado, de protección, es el que los hijos deben de manifestar hacia los padres. Es el que presenta el apóstol Pablo en esta lección. Señala que el temor al Señor es el indicativo a seguir en la obediencia hacia los padres. ¿Por qué? Porque la obediencia hacia los padres no es una obediencia ciega. Los hijos no podemos obedecer a ciegas al Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aconseja, y Ellen White nos dice que cuando los papás contradicen los principios divinos, entonces se requiere que se obedezca primero a Cristo. Y por doloroso que sea obedecer a Dios, los hijos deben de obedecer a Dios primero y confiarle las consecuencias a Él. Así es de que, hijos, que todos somos hijos, tengamos en cuenta este tema de la obediencia tan importante, especialmente en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Ahora, la relación del padre con el hijo, hermanos, sucede de la misma manera. El consejo de Dios a los padres tiene un tono particular, y es el que invita a los padres, en esta lección el apóstol, a no ejercer un poder absoluto sobre los hijos. Los papás no somos absolutos en la autoridad que tenemos para con nuestros hijos. Nuestra relación con los hijos debe ser la invitación de un padre amoroso, deseoso de que el hijo crezca y que crezca especialmente en el temor del Señor. Por eso el autor de la lección invita a que los padres a repensar el uso del poder que tienen sobre los hijos, ¿no? Y el consejo de Elena White en Hogar Cristiano termina subrayando este concepto, donde ella dice: en la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia. Así que el primer tema para haber unidad correcta en el hogar y en la iglesia es la unidad y el trato correcto y mutuo que debe de haber, hijos a padres, padres a hijos. Y esa mutua correspondencia de obediencia nos llevará a una unidad completa en la familia y a un estado de paz y de tranquilidad para todos. El segundo tema es un tema escabroso, por eso le titulé esta parte un tema escabroso, y tiene que ver con la esclavitud. Aunque en los días de Pablo la esclavitud estaba generalizada, fíjese bien, y este es un asunto interesante que tal vez en los comentarios en tu clase van a abundar, es que en la Escritura no encontramos pasajes que condenen abiertamente la práctica de la esclavitud. Y el autor así lo señala ahí en la lección. Tristemente no hay un asunto de esa naturaleza, ¿no? Pero Pablo no aborda este tema como un reformador social. Fíjese que el apóstol Pablo, es cierto, no se presenta diciendo, ¿saben qué? Hay que abolirla, hay que terminar. No, el apóstol Pablo se presenta como un pastor que aconseja a los suyos.
amos y esclavos o siervos, de acuerdo con la palabra que él usa como dulos en este asunto. Y esto es interesante, hermanos, porque de alguna manera tenemos que entender que este asunto de la esclavitud sigue siendo una parte dominante en la vida del ser humano. Y esa esclavitud la decides tú. En el concepto en el tema de la vida espiritual, tú y yo o somos esclavos de Satanás o somos siervos de Dios. Una de Dios. Yo siempre he dicho, yo prefiero ser un siervo de Dios que un esclavo de Satanás. Yo creo que tú pensarías exactamente lo mismo también. Así es que el asunto de la sumisión, de estar bajo el gobierno de alguien, es parte de esta vida que nos toca en los tonos tan degradantes a los que ha llegado. Pero el apóstol Pablo no presenta una defensa en contra de ese. Al contrario, presenta o proyecta una nueva visión, una fraternidad basada en la nueva creación a causa de la adopción como hijos de Dios. El apóstol Pablo presenta una nueva proyección de el trato correcto, mutuo, en medio de esta estructura social desgastada o defectuosa, cómo el cristiano, cómo el hijo de Dios, cómo el que ha sido adoptado en la familia de Dios puede tratar al que tiene como esclavo o al que tiene como su siervo, y el siervo cómo debe de atender al asunto, al tema con su amo. El apóstol Pablo presenta una proyección realmente genuina que debería difundirse en todos los tratos que existen o que hay entre nosotros los seres humanos, especialmente los que somos o los que nos consideramos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de la iglesia, la familia de Cristo Jesús. Es un tema escabroso, pero seguramente en tu clase encontrarás algunos elementos más que te ayudarán a entender cómo esto ahora se traduce en nuestros días y la mejor manera de cómo tratarnos unos a otros, en el caso de aquellos que son jefes o que son dueños de trabajo y que tienen a su servicio personas, no como esclavas, pero sí como siervos, sí como sus servidores, ¿no? Es una relación que debemos de cuidar y que debe de ser una mutua comprensión entre unos y otros. Y el tema final que trata el apóstol Pablo en esta lección, hermanos, es las responsabilidades cristianas que debe de existir entre las relaciones amo-esclavo. El esclavo debe de servir al siervo, debe de servir bien a su amo correctamente. El apóstol Pablo señala que debe de servirle como al Señor, no como a los hombres, es decir, teniendo en cuenta que Dios, de alguna manera o por alguna razón, ha permitido que esto suceda en las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Y entonces llama a los esclavos cristianos a que deben obedecer a los amos, pero presenta también el lado de los amos que deben de responder a los esclavos de la misma manera que los esclavos responden a los amos, con cariño, con cuidado y con protección. Es decir, una relación mutua, tal vez de sumisión, pero de una sumisión regida, dirigida y conducida por el Espíritu Santo, que es quien nos facilita o quien nos da las diferentes capacidades para poder relacionarnos correctamente unos con otros. Claro, el apóstol Pablo presenta las motivaciones en esta lección a los que participan en este tipo de relaciones, ¿no? Los amos y los esclavos, dice el apóstol Pablo, de igualmente son esclavos del gran amo, que es Dios. Y también presenta el concepto que el amo celestial juzga a todos de una manera igualitaria, sin favoritismos, como debería ser el trato de los amos con sus siervos. Un tema realmente escabroso, un tema realmente complicado, hermanos, pero sin duda lleno de esos elementos esenciales que nos llevan a vivir la vida cristiana en cualquier situación en la que estemos de manera correcta. Si somos amos, vamos a usar ese término hoy, aunque ya no lo debemos de usar, si somos los jefes, entonces tratar a nuestros consiervos como Cristo los trataría. Y si eres un servidor y tienes a alguien a quien das
dar razón de tu trabajo, entonces debes de trabajar como si ese trabajo lo hicieras para el Señor. Un asunto difícil, un asunto complicado, pero sin duda, si es guiado por Dios y por su Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón, mantendrás una buena relación con los tuyos, independientemente de la condición social que vivas, vivirás representando correctamente a tu amo, al Señor Jesucristo, estarás dispuesto a ser guiado por su Espíritu Santo y tus relaciones interpersonales con todos los que te rodean serán las mejores relaciones que te llevarán a vivir en paz y en tranquilidad y algún día obtener la recompensa de la verdadera justicia que Dios impartirá a sus hijos. Que Dios te bendiga y que este estudio de la lección pueda ser una bendición para ti, para tu clase, para los que te escuchan o para los que leen o ven también nuestro programa. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en el repaso que corresponde. Que tengan un feliz repaso de la lección de la escuela sabática.